En este nuevo viaje a la Sierra Ecuatoriana, encontramos un punto bastante escondido, pero no por eso menos importante. Esta vez viajamos a la provincia central de Chimborazo, Cantón Alausí, parroquia Huigra, en donde descubrimos una importante resonancia histórica que data de finales del siglo XIX. Huigra está ubicada a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Goza de un clima templado muy agradable y de vez en cuando se siente el clásico frío andino. Es un punto intermedio entre la sierra y la costa que Eloy Alfaro escogió para levantar allí uno de los mayores refugios y encuentros masónicos del Ecuador, y más tarde se crearía la primera empresa de ferrocarril administrada por ingleses. Pero qué mejor que un nativo de esta tierra nos narre un poco más la historia de Huigra y la importancia en el desarrollo ferroviario nacional. Recordamos que cuando el ferrocarril se inaugura por primera vez en junio de 1908, con el presidente Eloy Alfaro, la administración de la empresa queda en manos de los ingleses. Y estos señores no escogen las ciudades principales como Guayaquil, Quito, sino que escogen Huigra, siendo una parroquia exageradamente chiquita, y aquí hacen que se realice la gerencia general de los ferrocarriles. Aquí se manejó la administración de la empresa por cerca de 30 años. O sea, que fue un pueblito que vivieron en su mayoría extranjeros que tenían la parte administrativa, tenían un hospital, tenían su club con cancha de tenis, la vivienda de los extranjeros. Incluso en la parte posterior estamos observando el restaurante que es ahorita de la hostería, que en ese tiempo fue la vivienda del primer gerente de los ferrocarriles, Mr. Dobby. Con mucha pena sí tenemos que decir que la gerencia general que estamos hablando ya es una vivienda que se está cayendo. Ha habido un poco de despreocupación de las autoridades pertinentes, de patrimonio, de turismo y todo eso, que se le ha indicado, pero no han hecho ninguna labor en ese sentido. Pero sí, efectivamente, incluso usted observó, creo, el día de ayer, la casa esa grande que le denominamos Casa Núquez, se manifiesta incluso que fue el primer templo masón donde estuvo Eloy Alfaro. Los relatos coinciden con la escasa infraestructura del lugar. Huigra aún conserva en sus estrechas calles antiguas viviendas construidas en adobe, madera y teja. Se puede observar los antiguos vagones y los rieles que condujeron seguramente a los iniciadores del tren. Otro antiguo nativo y ex trabajador de la línea ferroviaria es don Alfonso Bermeo, que a sus 92 años aún mantiene viejos recuerdos. Este ferrocarril tiene desde 1800, ni sé cuánto ya, casi no recuerdo. Y justamente ahí me jubilé yo. Crié así como todos los muchachos en la escuela. Luego había mucha familia, muchos hijos, todos vivos. Bueno, entre vivos y mudos todos comen ahora. Entonces yo soy el mayor, el primero entre los varones. Y eché a trabajar en lo que había. Y ahí viene, aquí era la gerencia general del ferrocarril. ¿Quién fundó esa gerencia? Los americanos. Ahí trabajaba Mr. Tick, el gerente, Mr. Dobby, bueno, eran como consorcio. El ferrocarril se hizo en el gobierno de Eloy Alfaro. Sí, claro, sí, el precursor fue el gobierno de Eloy Alfaro y los Harmans, los hermanos. En lo alto del poblado, vigila muy discretamente la imagen de la Inmaculada Concepción en la advocación de Lourdes. El padre Daniel Paredes Machuca fue el motivador de la fe, instituyendo en 1945 esta gruta y al mismo tiempo mirador de la pequeña parroquia. El mismo sacerdote fue el constructor del edificio donde funcionó el colegio e internado Fray Vicente Solano. Por aquí los pequeños negocios tratan de mantener sus tradiciones en gastronomía. Un derrumbe hace unos 14 años en el kilómetro 124. ¿Qué pasó? Se bajó el cerro y totalmente ya se dio la quiebra. No, recién le reconstruyeron a donde se deslizó el cerro, hicieron un túnel de 850 metros, en la cual está recién restaurado y están queriendo ver si funcionan los trenes. Ajá.
¿Y usted sí quisiera que haya a través del tren? Claro, si por medio de ello yo les he criado a mis hijos. En el otro frente se ubica el pequeño parque donde se erigió el monumento a Eloy Alfaro, padre de la Revolución de 1895, y junto a él, los hermanos Harman, ingleses que le dieron el toque final a la empresa ferroviaria, construyendo la famosa Nariz del Diablo. Aquí llamaba lo que se realizaba el cruce de los trenes. Se venía el tren de la sierra y el tren de la costa y aquí cruzaban aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Entonces esa era la hora donde las personas, los pasajeros, tenían su almuerzo. Entonces el pueblo en su mayoría o en su totalidad se dedicaba a preparar este tipo de alimentación para los turistas que subían o bajaban. ¿Por qué razón Huigra no ha desarrollado como sí han desarrollado otras ciudades por donde pasa el tren? Bueno, analicemos. Yo creo que las otras ciudades que han desarrollado no son solamente que pase el tren, sino que aparte del tren siempre ha existido las carreteras. Huigra padeció de las carreteras hasta hace 30 años atrás. No teníamos aquí carreteras, aquí no habían vehículos, entonces se vivía exclusivamente del ferrocarril. Que es verdad que en ese tiempo había un excelente servicio, de alguna manera no era necesario las carreteras. La antigua estación del ferrocarril ya fue restaurada y está lista para ser inaugurada junto al moderno corredor ferroviario. Mientras tanto, accedimos al museo donde se mantienen antiguas piezas que sirvieron para el trabajo de administradores y operadores. La selladora, caja de seguridad, teléfono Ericsson, la balanza Toledo, la lámpara de querosén, el teodolito Carl Zeiss, una esmeriladora y una sumadora RC Alien. Asimismo, algunas fechas de la historia del tren, desde 1842, cuando el presidente Juan José Flores inició la construcción. En 1908, Eloy Alfaro inauguró la ruta Guayaquil-Quito de 446 kilómetros de recorrido y otros eventos que han sido registrados en la historia. Que a los pocos meses el presidente estaría posesionado, él tuvo la amabilidad de venir acá a Huigra, porque él conoce la historia de Huigra, vino acá a firmar la rehabilitación de los ferrocarriles. Que como exponemos anteriormente, sus ministros no lo hacen para ver y tener la preocupación de la gerencia que le decían antes que debería ser atendida. Pero en todo caso, yo considero que con esto que ya está habilitada la vía de Quito hasta Durán, el pueblo está retomando nuestras sus actividades. Usted debe conocer que tenemos ahora ya el servicio del tren crucero y el tren de la excelencia que atraviesan por el pueblo y ya está empezando a moverse la economía de la población. Y como es lógico pensar, nos dimos un paseo en el tren. En el trayecto a Lausí-Sibambe, de apenas 12 kilómetros de recorrido, donde se incluye el paso por la Nariz del Diablo, de gran importancia y de mucho riesgo en la empresa ferroviaria, no solo del país, sino del mundo. En la estación de Sibambe hay lugar para fotografías. La empresa ofrece el refrigerio, la visita al centro de interpretación y lo mejor del folclore ecuatoriano. Rápido la subida, ¿qué tal? Buenísimo. Chévere, chévere. Es una pendiente así. Así la pendiente, aquí va la línea férrea.